gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, presidente, el día de ayer su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó, entre otras cosas, que el TEMEC ha sido muy efectivo y seguirá siendo muy efectivo, pero también mencionó que la gente no lo ha respetado. ¿Qué postura tiene a este respecto? Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí he platicado varias veces cómo las exportaciones de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos o viceversa, de Estados Unidos a México, pueden tener aranceles muy bajos o aranceles cero, es decir, impuestos por exportación. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el objetivo que tiene es que no haya impuestos por exportación e importación entre nuestros países y que haya libre comercio, por eso se llama así. Las exportaciones con cero aranceles, digamos de libre comercio, en los últimos años, más de el propio sexenio del presidente López Obrador, se han exportado de dos formas. Una, a través del TEMEC, y la otra, a través de esta regla que tiene la Organización Mundial de Comercio, que es nación más favorecida, que tiene sus características y que es algo que es válido, que es legal, pero es parte de otra cosa distinta al TEMEC. Lo que el presidente Trump dice es que aquello que se exporta por nación más favorecida, pues no está cumpliendo las reglas del TEMEC. Y en efecto, porque se puede exportar por nación más favorecida sin cumplir lo que se llama regla de origen. A ver, voy a explicar con más detalle para que… Si uno exporta por el TEMEC, hay lo que llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se fabrica tiene que ser fabricado en los tres países. Si exporta a México un coche de México a Estados Unidos, más del 70% tiene que ser fabricado en México o en Estados Unidos o en Canadá, en ningún otro país. E igual para muchas otras cosas, no solamente autos, tienen que tener reglas de origen, que quiere decir que se fabrique en cualquiera de los tres países que somos parte del TEMEC. Si se exporta por nación más favorecida, no necesariamente cumple con las reglas de origen. Entonces, esto lo sabemos por las pláticas que hemos estado teniendo. El presidente Trump dice, pues eso que no cumple las reglas de origen, pues no está cumpliendo con el TEMEC, y en esencia es cierto. Entonces, ahora lo que no cumple con el TEMEC tiene aranceles en el caso de vehículos y otros productos. Lo que va por el TEMEC tienes libre de impuestos, con excepción también de una parte de vehículos, acero y aluminio. Entonces, él se refiere a esa parte. En su declaración dice, se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TEMEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. Pero al mismo tiempo habla bien de el TEMEC. Dice que se va a revisar en el 2026, como ya estaba pactado, pero que comparado con NAFTA, dice él, con el TLC original, pues es mucho mejor, cosa que coincidimos también. Gracias, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias.
Bueno, yo quisiera insistir en este tema del TEMEC, porque, bueno, si bien Estados Unidos ha hecho hincapié en que quiere reducir su déficit comercial, el mayor déficit que tiene es con China, con quien no tiene ninguna negociación, de más del 19%, Suiza, que es de alrededor del 15%, y México también alrededor del 14%. El secretario del Tesoro decía que o mostraba satisfacción de las negociaciones que tiene cara a cara con por lo menos 18 países con los que tienen tratados comerciales, llevan 17, ha dicho que han aceptado reducir aranceles a Estados Unidos, que pronto daría a conocer estos resultados o se esperarían, y esto, bueno, pues lo llevo al deseo de Donald Trump de no revisar sino renegociar el tratado, el TEMEC con México, una dura posición que se esperaría porque estamos hablando de un acuerdo que llevaría otros 16 años, que de no aceptarse o de aceptarse una renegociación, pues también llevaría a la aprobación de los congresos tanto de Canadá, Estados Unidos como de México. Esto alargaría más pues la certidumbre y lo que finalmente está atorando muchas inversiones, que es el temor. Ahora, este déficit también se veía que, por lo menos en Estados Unidos, sus propias empresas, ante el temor de ver qué podría ocurrir con su política comercial, pues se desataron a comprar, a aumentar las importaciones hasta en un 41%. Entonces ahora tenemos un problema, o tienen ellos un problema, que a su vez pues también que genera… creció más el déficit de enero a marzo. Exactamente, ellos mismos lo provocaron, pero esto pues finalmente también tiene algunas consecuencias o repercusiones en México. Entonces, en pocas palabras, Presidenta, ¿tiene ya así preparado un plan, como lo hizo en el caso de los aranceles, ahora con este deseo, pues cada vez se ve así a cuentagotas, pero inminente, de una renegociación del TEMEC? ¿México está preparándose para un escenario así? Yo creo que hay que ir por partes, como lo hemos hecho hasta ahora. Como decimos, cabeza fría, y vamos negociando poco a poco y en mucha coordinación y comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué situación estamos ahora? Recuerden que el 2 de abril el presidente Trump mostró aranceles a todo el mundo, con excepción de México y Canadá, principalmente, ¿no? Entonces puso aranceles a todo el mundo, a nosotros no nos puso aranceles, fuera de lo que ya había anunciado antes en automotriz, de vehículos ligeros, y en acero y aluminio, que es también para todo el mundo. Después el presidente Trump, semanas después o una semana después, dijo: a ver, no, todos se quedan en 10% de aranceles, todo el mundo, excluido México y Canadá, y vamos a dar 90 días para resolver los problemas bilaterales. Entonces ellos están hablando con todos los países del mundo. Donde hubo más aranceles pues fue con China, y China también pues hizo lo propio. Entonces estamos, digamos, dentro de ese marco de los 90 días donde Estados Unidos está negociando con Europa, con Japón, con Corea del Sur, con muchísimos países en donde ha sido socio desde hace muchos años y tiene pues digamos, son aliados de Estados Unidos de siempre. Entonces con ellos y con otros países del mundo está negociando. Entonces primero hay que esperar pues ese proceso. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ahora tenemos condiciones favorables para la automotriz. Recuerden que salió publicado que en el caso de autopartes siguen los aranceles cero, y en el caso de los vehículos completos que se exportan, pues hay descuentos relacionados con la parte que es producida en Estados Unidos, en México y en Canadá. Entonces, eso, digamos, va en su propio camino. En el caso del acero y el aluminio también hay pláticas con el gobierno de Estados Unidos para obtener una mejor condición de las exportaciones de México a Estados Unidos. Estamos ahora en ese proceso. Una vez que terminen estos 90 días que se planteó, pues ya podemos hablar de otros temas. Hasta el momento, en las pláticas con comercio, con Hacienda, no se ha planteado nada formal, con excepción de la declaración que hizo ayer el presidente Trump, que dijo: está bien, hay que revisarlo, igual hacemos otro. O sea, tampoco dijo algo claro, ¿verdad?
Entonces no hay que adelantarnos mucho y esperar este tiempo que logremos una mejor condición que la que tenemos ahora, y continuamos nosotros con las pláticas. Fíjense, el secretario Ebrard va casi cada 15 días a Washington y su equipo tiene reuniones cada semana sobre temas específicos. Entonces no nos adelantemos a lo que va a ocurrir en el 2026. En cualquier caso estamos preparados, hay mucha coordinación, también hay que decirlo, con el sector privado en México, con los empresarios, para los temas de exportaciones, importaciones, todo lo que tiene que ver con el Plan México. Hay mucha plática con ellos a través también de la Secretaría de Economía. Entonces, para cualquier circunstancia México está preparado, pero pues nosotros, como siempre, esperamos que se mantenga que la revisión o la renegociación pues sea poca, ¿sí? Que sea lo menos posible. Gracias. Buen día, doctora. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer lugar, quisiera yo preguntarle, regresando un poco al tema del TEMEC, de manera muy puntual, me gustaría preguntarle si a usted le preocupa que en esta ocasión, en sus declaraciones, el presidente Trump haya abierto la posibilidad de terminar con el TEMEC. O sea, porque sí lo hace. Pues obviamente nosotros, pues nuestra economía está muy integrada a los Estados Unidos y a Canadá. Así, pues tiene más de 30 años que se ha ido construyendo. Esto lo sabe también el gobierno de los Estados Unidos, porque como que hay que escuchar toda la intervención del presidente Trump. El primero dice, el TEMEC, con sus siglas en inglés, es mucho mejor que el TLC, que NAFTA, ¿no? El USMCA es mejor que NAFTA, mucho mejor, porque el NAFTA era malísimo y el USMCA es bueno, le ha hecho bien a los 3 países. Y bueno, en el 2026 viene la revisión, la renegociación o la terminación, así más o menos esa declaración, que es un poco la manera también de hablar del presidente Trump. Yo creo que si vemos cómo ha sido en este periodo, desde el 20 de enero a la fecha, las definiciones de las tarifas o de los aranceles hacia México y hacia Canadá, pues tenemos una situación preferencial, realmente, tanto por las pláticas que hemos tenido, por los acuerdos a los que hemos llegado, como porque ellos saben también que ha sido benéfico para los 3 países. Entonces, si nosotros vemos lo que ha pasado en estos meses de este cambio muy profundo en el comercio global, derivado por los cambios que ha decidido el presidente Trump, que sigue siendo Estados Unidos, por más que haya crecimiento de China y de otros países, Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo en términos de su Producto Interno Bruto, sigue siendo el mayor consumidor del mundo y en muchas áreas pues sigue siendo el principal país de todo el mundo en términos económicos. Podría dudarse de si ha aumentado mucho el comercio de China en otros países, etcétera, pero sigue siendo la principal economía del mundo. Cuando el presidente de Estados Unidos decide cambiar las reglas del comercio global, pues evidentemente cambia la economía del mundo, y por eso pues los cambios que hemos visto en bolsas de valores, en la propia devaluación del dólar frente a otras monedas, y muchas cosas cambian a partir de temas políticos y otros temas que ocurren. Por cierto, nuestro peso está bien. En todo este proceso el peso ha reaccionado muy bien y lo asociamos a que la economía de México está sólida. Entonces, en ese marco de todos estos cambios, México está en una situación preferencial, también Canadá. ¿Por qué? Pues porque se sabe que el tratado comercial pues ha sido benéfico para los 3 países y además hay una integración muy grande de las economías. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva de lo que ha pasado del 20 de enero a la fecha, pues entonces pues Estados Unidos también quiere conservar el TEMEC o con sus cambios que se puedan generar.
Entonces eso es lo que a nosotros nos da mucha confianza y que tenemos muy buen diálogo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, en particular en temas comerciales y en otros temas. Entonces no creemos que vaya a haber esta cosa de que desaparece, pero siempre estamos preparados para cualquier situación. Lo que no va a desaparecer es esta integración económica que hay, que eso lo defienden las propias empresas de capital estadounidense, porque tienen muchas inversiones en México, muchas inversiones en Estados Unidos y muchas inversiones en Canadá. Les pongo un ejemplo. Ayer veía otras empresas que no son de capital estadounidense, por ejemplo, BMW, que es de capital alemán. Ellos tienen una planta en México, que es la de San Luis Potosí, pero tienen una planta grandísima en Estados Unidos. Su planta más grande de BMW está en Estados Unidos. Entonces, y hay pues sí exportación e importación entre nosotros, y como ustedes saben, BMW pues no es una de las automotrices que produzca mucho, sino que produce automóviles de más valor. Entonces, toda esta situación pues se está discutiendo en todos, tanto de parte de las automotrices y de los gobiernos. Entonces ha sido muy favorable el TEMEC para los tres países y habrá cosas que discutir. Estados Unidos está preocupado, como lo hemos oído por parte del presidente Trump, del déficit que tiene, es decir, está importando mucho de muchos países del mundo, entre ellos México. Y nosotros lo que hemos dicho es, pues es que hay integración, hay cosas que se fabrican aquí, nosotros también le compramos muchísimo a Estados Unidos. Sí. Si nosotros lo vemos como lo que importamos per cápita, entonces, si tomamos los dólares que importamos de Estados Unidos y lo dividimos entre la población de México, somos de los países que más le compra a Estados Unidos, si no es que el más. Entonces, todo esto lo estamos poniendo sobre la mesa y hay buena colaboración. Entonces, dudo que vaya a ser una terminación, es más bien pues el esquema en el que sabemos que a veces se comunican las cosas. Y hay comunicación y en cualquier caso hay mucha coordinación con el sector privado para pues no poner en riesgo de ninguna manera nuestra economía. Claro. Okay. Buenos días, Presidenta. Adrián Jiménez de MBS Noticias. Retomar el tema de las declaraciones del presidente Trump, y usted nos mencionaba que México está preparado para cualquier escenario. Preguntarle si dentro de estos escenarios se contempla la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos y también si usted va a esperar hasta que terminen las negociaciones para poder plantear alguna visita a Estados Unidos. No tengo contemplada visita en este momento a Estados Unidos. Y, a ver, para ser claros, nosotros vamos a defender el TEMEC porque ha sido benéfico para los tres países. Si el presidente Trump hace un planteamiento distinto, vamos a estar preparados para cualquier circunstancia. Pero evidentemente nosotros queremos pues que se mantenga el TEMEC. Hoy, si lo vemos de lo que ha pasado, repito, del 20 de enero a la fecha que toma posesión el presidente Trump, el TEMEC se ha mantenido en muchísimas áreas, con excepción de algunos temas en automotriz y acero y aluminio que estamos trabajando en ello.